Que Dios les bendiga en esta tarde. Amado pueblo que nos ve y nos escucha por este medio. Es una alegría y una responsabilidad también el poder estar en estas ondas televisivas y poder participar de esto en la predicación de la palabra como un púlpito del aire, como algo inusual, no inusual en el término de que se puede usar, sino que en cierto modo forzados a usar este medio. Pero gracias a Dios, Dios siempre se glorifica. Y es así como el día de hoy podemos ver, podemos conocer personas que antes no conocíamos. Y no es ese precisamente el propósito, sino dar a conocer la palabra del Señor, siempre. Entonces, les damos la bienvenida a esta plataforma digital, como dije ya, y rogamos al Señor que lo que se va a tratar, lo que se va a hablar, lo que se va a dar, sea precisamente para el beneficio. Principalmente nos enfocamos en lo que es la iglesia así conocida, que lleva por nombre Yo Soy la Puerta, que está aquí en el Valle de Phoenix. Estábamos localizados anteriormente en la 19 Avenida Yopotío, al sur de la calle del Glendale Boulevard. Pero ahora, pues, debido a los asuntos y todo lo que ha ocurrido, entonces hemos tenido que optar por estos medios los cuales bendecimos, porque de alguna u otra manera nos han sacado a flote y han cumplido parcialmente el cometido de la prédica de la palabra del Señor. Sí. Por lo tanto, reciban en esta hora una bendición, rogando al Dios del cielo que pueda haber edificación, instrucción a través de la enseñanza, ¿verdad? Me gusta estar un poco así sentado, de esta manera siento más comodidad para poder mencionar algunas cosas con más énfasis y me gusta, me ayuda. Una palabra de oración. Padre, en tus manos, Señor, bendito ponemos esta hora y que sea, Señor, estos medios, úsalos, Padre, para el bien de los que nos están escuchando, Señor, para la edificación de tu iglesia. Enviamos, Señor, una palabra de bendición hacia Nogales, Señor, a todos nuestros hermanos que nos escuchan por allá, nuestra hermana Genoveva, nuestra Esperancita, Oscar, que su hogar sea restaurado, nuestra hermana, la mamá de nuestro hermano Oscar, y bien, otras personas que también nos escuchan y también en nuestro país. Y aquí no se diga en este valle que haya bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando un poco, tocando el tema, como hemos siempre dicho, y lo repetimos y es nuestro afán, que sea lo que se habla algo relacionado a lo que es la vida eterna, que haya actualidad en la palabra, eso es, que haya la vida diaria, que haya lo que siempre nos acompaña, lo que siempre nos ayuda en cuestiones de vida diaria. Entonces, ese es nuestro propósito. Sí. Y hemos estado platicando un poco acerca de dos entes. Nos hemos referido no solo al tiempo presente, sino que también a los dos entes. A estos dos hombres que de alguna manera se juntaron en el tiempo y al tiempo presente, siglo XX, siglo XXI. Estamos en aras de ir al encuentro de este siglo en su desarrollo. Hemos podido ver que no nos ha dado una buena perspectiva de la vida.
Y tiene que ser así por el hecho de que la palabra profética tiene su cumplimiento. Que la palabra profética debe de encontrar su acomodo al tiempo presente. Entonces, ese es nuestro afán. Y le repito, nos encontramos de repente con dos entes, dos hombres, que se encuentran al final del tiempo. Son muy mencionados y hay énfasis en esto porque Pablo, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, que lo vamos a estar tocando, abordando, habla claramente de ese ser que se le conoce como el hombre del tiempo final, y se le da la alusión de el carácter de los hombres de este tiempo. Sí. Y cuando nosotros vemos, dice la palabra de Dios que son, lo voy a sacar para referirme bien a él, 2 Timoteo, dice que son personas amadores de sí mismos, pagados de sí mismos, dice, codiciosos, altaneros, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, fascinerosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, fieros, inhumanos. Mire qué lista más terrible. Y continúa en el verso 4. Estoy leyendo 2 Timoteo capítulo 3. El verso 4 dice: traidores, protervos, hinchados y más amadores de deleites que de Dios, que tienen apariencia de piedad o de religión, pero renuncian a su espíritu. Y luego termina diciendo: apártate de los tales. Estoy leyendo una Biblia común que escribió Jerónimo, es la Biblia así llamada Vulgata. Sí, tiene un lenguaje un poquito ambiguo, pero por igual se da a entender. Muy bien, entonces, esto es algo que nos indica claramente cómo van a ser las personas, los hombres, así le llama, los hombres del tiempo final. Es llamativo, es de hacerse notar cómo hoy en día se ve incluso que la mujer misma ha invadido terrenos que antes eran propiamente masculinos. Y vemos a dos mujeres poniéndose guantes, se suben a un cuadrilátero y como que fueran dos fieras se dan de golpes, se sangran, se golpean, y la que más golpea, la más violenta, es la mejor. Eso nos da a entender claramente que las barreras se han derrumbado. Entonces, tanto el hombre como la mujer, por igual, han buscado el mal, han buscado el desorden, la violencia. Y esto es una característica muy marcada en este tiempo. Gracias a Dios que el apóstol Pablo nos previene de estas cosas que habrían de venir. Porque nosotros no dejamos de asombrarnos de las cosas que suceden. Sin embargo, la Biblia habla de manera natural de las cosas tal y cuales son. La Biblia habla de un ente, de un hombre que le llama el hombre natural. El hombre natural dice que no comprende las cosas del Espíritu, ni las entiende, porque no son para ellos, y además dice que son cosas que se deben de definir espiritualmente, no se habrán de definir carnalmente. Y esto es algo, hermano, que vale más que lo diga de una vez para que no se me olvide en el transcurso de esto. La maldad del hombre ha llegado no solo a rayar en lo personal, sino que ha ido más allá.
ha querido incluso acomodar, se ha metido, quiero decir, al terreno espiritual o religioso, vamos a llamarle religioso, porque el Evangelio no es una religión. Sin embargo, han incursionado en eso para hacer una copia de lo que es y ha sido tradicionalmente la escritura así conocida. Pero ellos han hecho algo alterno, parecido a lo que es la Biblia hoy, con el afán de cambiar algunas palabras que se acomoden a la vida que ellos llevan. Esto es muy notorio y también es bueno decirlo, que no va a prosperar porque es la palabra de Dios, pero cambiada, pero dicha a la manera que se acomoda a la vida de la persona que quiere estar con lo bueno y estar con lo malo. Según ellos, según la persona, según el ente, tener una cruz en el cuello, traer una foto en la cartera, en la billetera, pues ya con eso, pues ya tengo a Dios en el bolsillo, ya tengo protección. Y ahora al incursionar en el terreno bíblico y hacer Biblias a su antojo, a su sabor y antojo, para poner, por ejemplo, en Génesis 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora dicen ellos, en el principio Él y ella crearon. O sea, metiendo a los dos y tratando de acomodar la palabra de Dios a la vida que ellos llevan. Sin embargo, la palabra de Dios no se puede ni se debe de acomodar a la vida del hombre, sino que es el hombre el llamado a acomodarse a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Esto no es cuestión de juego, porque Dios es muy celoso con su palabra y Dios castiga, dice el profeta, el evangelista. Dios castiga, Dios hace juicios. Oiga esto en Marcos capítulo 7, verso 21 y 23. Dice claramente, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Me gustaría saber cómo dice esta Biblia que tengo aquí conmigo. Es Marcos capítulo 7, el verso 23. 7 y 23, tiene algunos cambios esta Biblia. 7:23 dice Marcos capítulo 7, 21 y 23. Dice, porque todos estos vicios proceden del interior del hombre. Ya ve que dice diferente. Porque todos estos vicios proceden del interior del hombre y estos son los que manchan al hombre y de los que el hombre debe de purificarse. Partiendo de aquí, 21, 22. Déjeme ver cuál era. Manchan al hombre. Verso 21, porque del interior del corazón del hombre es de donde proceden los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Verso 22, los hurtos, las avaricias, las malicias, los fraudes, las deshonestidades, la envidia y la mala intención, la blasfemia o maledicencia, la soberbia, la estupidez y la sin razón. Estos vicios proceden, dice, del interior del corazón del hombre. Bien, entonces no vamos a anunciar que estas personas así no tienen perdón. Todo lo contrario. Ha habido una cierta diatriba, cierto jaleo con que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, pero que Dios sí ama a todo el pecador. Bueno, cada quien jala agua para su molino, pero la verdad de Dios es una y es incambiable, que Dios dio a su Hijo
en expiación, en propiciación, dice, por todos los hombres. Está diciendo que la puerta está abierta. Si la persona tiene o no tiene pecado, considera que está limpia, considera que está sucia, considera que vive bien, que está mal, cualquiera sea su condición, tiene necesidad de Jesucristo, tiene necesidad del Hijo de Dios. Y como consecuencia, esté como esté, sea cual sea su concepto de sí mismo, necesita del Señor. No vamos a discutir que a quién ama, a quién no ama, cómo lo ama, por qué lo ama, por qué no lo ama. La palabra de Dios dice que Él murió por todos, y eso no hace excepción de personas. Entonces, cuando empieza a hablar del hombre malo, empieza hablando porque nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, me parece, y el verso 3. Qué hermoso este verso. Lo voy a llevar ahí porque necesitamos tocar algo, aplicar algo a lo que estamos tratando, ya que, déjeme ver, Santiago, ya que nosotros, si no hablamos de estas cosas, el hombre de Dios va a estar desprevenido. Mateo, Marcos, Lucas, Gálatas, Efesios. Esta Biblia está un poquito desorientada. Déjeme ver. Segunda de Tesalonicenses, lo voy a buscar acá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3. Aquí nos habla 2 y verso 3. Aquí nos habla que va a venir el Señor Jesucristo. Recordemos bien, por cerca de 4,000 años se estuvo diciendo, anunciando a través de los siglos, de que Él habría de venir, que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a redimir al mundo, que era el postrer Adán. Me gusta esa palabra, el postrer Adán, porque habla del primer Adán y habla del segundo Adán, el postrer Adán. Ya vamos a tocar eso también, porque al hablar del postrer Adán, significa que Él probó varios Adanes. No vamos a tocar eso ahorita, basta lo que dije. Pero a Jesús la Escritura le llama el último, el postrer Adán. Significa que después de Él no va a venir otro personaje con las mismas características o a continuar la línea adámica, de ninguna manera, sino que cuando se dice que es el último, significa que Él es la perfección. Significa que Él es el hombre que cumple todos los requisitos que satisfizo al Padre, y así fue como lo envió a la tierra. Entonces Jesús no es otro Adán más. Jesús no es como el Adán del huerto. Jesús es superior, dice la palabra, ya que el primer Adán, el del huerto, la Escritura le llama alma viviente. Es muy importante notar eso, hermanos, porque nuestra condición era esa. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados porque no conocíamos al Hijo de Dios, no lo habíamos recibido en nuestro corazón. Por lo tanto, nuestra condición era la de un muerto. O sea, donde quiera que íbamos, iba un muerto con nosotros. Esto es algo que Pablo, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, él se lamenta y se queja, se duele de sí mismo al ver, dice él, que las cosas buenas que él quiere hacer y sabe hacerlas,
no las hace y termina haciendo las cosas malas. Nos da a entender la lucha que existe dentro de una sola persona en hacer lo bueno o hacer lo malo. Y con el deseo y con el conocimiento de saber que él ya conoce lo que es bueno y que eso es lo que tiene que hacer, termina haciendo lo malo. Y él no se justifica, pero declara. Fíjese que él declara diciendo que en su mente hay una ley, que es llamada la ley del Espíritu, pero que en sus miembros, me refiero a sus manos, a sus 12 puertas totalmente. Sabe que nosotros traemos 12 puertas, 2 ojos, nariz y boca, 4, 2 orejas, 6, 2 manos, 8, 2 pies, 12 y 2 partes íntimas, 12. 12 es número de gobierno, 12 son 12 puertas. Entonces, él dice, en mi mente yo traigo la ley de Dios, la conozco, me gozo en ella. Pero cuando miro mis manos, cuando miro mis pies, cuando miro mis ojos, cuando miro lo que hago con mi cuerpo, me doy cuenta que hay otra ley en mis miembros. Y esa es la lucha que él sustenta dentro de él mismo. La lucha del hombre que quiere emerger, que la Escritura le llama el hombre nuevo creado según Cristo, el hombre nuevo creado a la manera de Dios. Y el otro que es llamado el hombre viejo. Ese es el hombre de pecado. El que dijimos que lleva todos estos epítetos, injurias, envidia, adulterio, robo, crimen, todo eso que lleva en su corazón. Eso es el hombre, constituye el hombre viejo. Pero hay otro que está emergiendo en uno y se llama el hombre nuevo. Quisiera tener más tiempo para explicar estas cosas, pero tengo que brincar rápido, porque la Escritura nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, nos dice exactamente que hay uno que es de la tierra y hay otro que es celeste. Eso es terrible. ¿Cómo podemos entonces diferenciar? Y fíjese que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, hay un hombre que tiene una entrevista con Jesús. Imagínense qué hermoso el carácter del Señor Jesús. Él predicó todo el día. Él anduvo trabajando todo el día. Pero en la noche le cedió un tiempo a este hombre que lo iba a ir a visitar y Jesús lo esperó. ¿Lo esperó para aclararle las cosas? No. Le esperó para darle una orientación correcta. Le dijo que él su religión, su manera de pensar y de vivir y de interpretar las cosas estaban en desorden con la verdad. Y no solamente eso, sino que le dio de una vez el rumbo y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo si no ha muerto. Esto golpeó la mente de aquel hombre anciano. Esto fue contra sus principios, contra sus tradiciones, contra todo lo que había aprendido. ¿Por qué de repente viene alguien a decirme que yo tengo que dejar de ser yo y que tiene que emerger otra persona dentro de mí? Que esa persona, la Escritura le llama el nacido de nuevo, el hombre nuevo, el hombre creado, dice, según Dios. Esto nos está abriendo un panorama precioso. Bendigo a Dios por estas oportunidades así, porque lo que nos está diciendo es de que nosotros tenemos la oportunidad aquí, como alguien dijera, aquí y ahora, en este tiempo, en estas circunstancias, es donde nosotros tenemos la oportunidad de mostrar al Creador, al que nos envió a esta tierra, que nosotros ya entendimos, que ya comprendimos cuál es el propósito, incluso por qué el Hijo de Dios se vistió de carne y hueso y vino a buscarnos aquí a la tierra para dar su vida por nosotros, con el afán de enseñarnos un camino el camino que va de regreso a la eternidad. Él vino a hacer camino, dice la palabra, y vino a enseñarnos. Fíjese que Hechos capítulo 1, verso 1 dice, querido Teófilo,
He tratado de compilar todas las cosas como muchos han tenido, dice, a bien hacerlo. Pero yo te voy a hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¡Qué precioso esto! Porque no solo se enseña con palabra, no solo se da la enseñanza en vocal, sino que está el ejemplo. Y alguien dijo que el ejemplo arrasa. El ejemplo es más poderoso que 1000 palabras. Hay personas que no se les necesita decirles muchas cosas, solamente darles un ejemplo y aprenden. Porque nosotros fuimos creados para el bien. Lo que pasa es que el mal nos ha consumido. Hablando de hacer el bien, hablando de hacer y enseñar, me viene a la mente aquel pasaje del maestro Esdras, que dice la escritura, me parece que en el capítulo 7 de Esdras, no estoy seguro, léase todo Esdras y lo va a encontrar, decía un hermano pastor. Y dice Esdras dice que él dio su corazón a la aflicción. Eso es consagrarse, eso es entrega física. Y luego se dedicó, dice, al estudio de la palabra. Luego se dedicó a entender la palabra y después a vivirla. Imagínense todo eso. Y finalmente a enseñarla. Es decir, no aprendió algo y corrió a decirlo. Porque eso no tiene ningún fruto en la vida del hombre. Es precioso predicar la palabra. Es una virtud, es hermoso, es algo, es ser vocero del Dios que está en el cielo y que está aquí con nosotros. Pero aparte de eso, algo tiene que adornar la vida del que predica. Y es en realidad, eso es algo que se va a ver con el ejemplo. Qué bonito habla, pero ¿y cómo vive? Porque nosotros venimos de religión donde se nos enseñó que la vivencia no importaba. Lo que importaba era hacer ciertos ritos, hacer ciertas cosas, y a eso era todo. Rezar, decir algunas cuantas oraciones y ¡pum! Ya estaba todo. Y eso apaciguaba nuestra alma. Pero eso no es ninguna medicina. Todo lo contrario, hunde más al hombre. De hecho, la religión nunca ha salvado ni salvará a nadie. Entonces, estas son las maldades que se encuentran en el corazón del hombre común. En el capítulo 2 y verso 3 de 2 de Timoteo, nosotros nos encontramos con un hombre descrito por Pablo a aquel discípulo tan hermoso llamado Timoteo. Y le dice, Pablo le dice, desde el verso 1 en adelante, capítulo 3 de Timoteo, de 2 de Timoteo. Tú has de saber esto, que en los postreros días, estamos viviendo esos días. Aquí habla de tiempos postreros, tiempo final. Esto es algo que se debe de mencionar con delicadeza, con respeto por las almas que están escuchando. Porque hay quienes toman las palabras literalmente y se confunden, otros se afligen, otros prefieren ignorar. Y el propósito no es eso. Entonces el que está dando tiene que explicar algunas cosas. Aquí nos dice simple y llanamente, Timoteo, debes de saber que en los últimos días, en los postreros días, en el tiempo del fin, hasta el fin del mundo, sobrevendrán tiempos peligrosos. Mire, tiempos peligrosos siempre han habido. Siempre han habido. Pero, ¿qué tiempo es el que estamos viviendo? Porque yo oigo a veces personas que predican y levantan su voz y dicen, el tiempo del fin llegó, ya es el fin. Y hay quienes están oyendo y le creen y se preocupan. Y dicen, ¿y ahora yo qué hago? Ahora yo me quería hacer una carrera, estoy en un trabajo, abrí un negocio, me acabo de casar, ¿qué hago? Si ya el fin ya llegó. Entonces hay que explicar de qué fin se está hablando.
Cuando nosotros entendemos, y doy gracias a Dios por la palabra y los maestros que Dios ha puesto a tutelarnos, porque hemos sido bendecidos con el entender, y aparte de eso, en la búsqueda personal, hemos podido ver que Dios en realidad nos da su luz, su palabra es luz, y nos guía y nos lleva a toda verdad. Bendito sea su nombre. Entonces, en Mateo 24, leámoslo. Mateo capítulo 24. Creo que me estoy columpiando un poco con el tiempo, pero es que he tenido tantos deseos de hablar de estas cosas, porque para mí es muy importante que dos hombres se encuentren en el final del tiempo, especialmente en este tiempo donde a mí me ha tocado vivir este tiempo. Entonces me corresponde saber quién soy, qué es lo que estoy haciendo en este mundo, y saber cuál será mi futuro. Si yo logro entender quién soy, qué hago en esta tierra, por qué tengo un límite, por qué Dios no nos dio. Usted ha leído que Abraham vivió 130 años, que fulano vivió, Matusalén vivió que 900 años, otros hombres vivieron 400, 500, 600. ¿Por qué nosotros vivimos solo, dice la Escritura, 70? Y en los más robustos 80, pero con alta presión, con diabetes y con todos los males. Bueno, esto es a causa del pecado. El pecado ha ido reduciendo la vida del hombre. Entonces nos conviene a nosotros saber quiénes somos, en primer lugar. Y yo le voy a decir una cosa a este respecto. Tengamos mucho cuidado al compararnos, porque no hay dos que seamos iguales. Cuando Dios lo creó a usted, mire, no es vanidad decirlo, como dicen a veces en el mundo. Cuando Dios me hizo a mí, rompió el molde, como diciendo, ay, qué guapura, y ya no va a haber otro como yo. Pero en realidad, cuando Dios lo hizo a usted que me está oyendo, Dios rompió el molde. En otras palabras, nunca volverá a haber otro como usted, ni tal vez semejante, parecido, pero no será como usted. Mire qué individualidad, qué presencia, qué sapiencia la de este Dios que nos creó a todos nosotros, que nos creó diferentes, desde el primero que ha nacido hasta el último, cuando Él venga a juzgar a toda la humanidad. Hermano, todos somos diferentes, nadie va a tomar mi lugar y va a decir, voy a ir en vez de aquel, porque no. Fíjese que el iris de sus ojos es único, las crestas de sus dedos son únicas, nadie más las tiene. Hay características únicas en cada uno de nosotros, y eso Dios lo sabe, porque Él fue el que nos hizo, y así nos hizo para juzgarnos a cada uno de manera diferente. Vuelvo entonces a la carga. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Soy yo parte de esa generación que dice la palabra de Dios, generación perversa y torcida? Esa generación adulterina, esa generación clasificada como el hombre malo, el hombre de pecado. ¿O soy acaso de aquellos que habla 1 Corintios capítulo 15? Le decía, hablando de los tiempos, ya termino ahí, capítulo 24, dice que saliendo Jesús del templo ya se iba, y cuando se llegaron a él sus discípulos, a fin de hacerle reparar en la fábrica del templo, llamando su atención a lo que el templo era, y él les dijo, miran toda esta gran fábrica, pues yo les digo, de cierto, no quedará en ella piedra sobre piedra. Estando después él sentado en el monte del Olivar, se llegaron algunos de los discípulos y le preguntaron en secreto, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuándo sucederá? Déjeme ver. Todo esto. ¿Cuál será la señal de tu venida? 2. Y la última, ¿cuándo será el fin del mundo?
el fin de todas las cosas. Mire, 3 preguntas en uno. Parecía boxeador, ¿verdad? 3 ganchos, pum, pum, pum. Entonces Jesús les responde, dice, miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Esa fue la respuesta. ¿Y cuál fue la pregunta? La pregunta fue 1 en 3 o 3 en 1. Y las 3 habla de 3 fines, de 3 cosas. Entonces nosotros sí estamos viviendo un fin. Pero ¿cuál es ese fin? Es el fin que Dios, Jesús llamó el tiempo de la gracia. Jesús llamó a este tiempo el tiempo del nuevo pacto. El tiempo del hombre nuevo. Y usted que me está oyendo, usted sin pedirlo, sin desearlo, sin siquiera tener idea, ni voz ni voto, usted está viviendo en este tiempo porque a Dios le plujo, a Dios le dio la gana, permítame que lo diga así, que usted naciera en este tiempo para conocer al Hijo de Dios, para conocer el cumplimiento de muchas cosas. Dice la Escritura que reyes, profetas quisieron ver y oír lo que nosotros hoy vemos y oímos y no pudieron. Mire qué privilegio. Glorifique a Dios porque esto es glorioso, esto es hermoso. Sí, no perdamos de instancia ningún momento en la vida, porque todas las cosas, aunque parece que van mal, aunque parece que no sustentan las cosas como deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, déjeme decirle, Dios está en control de todas las cosas, absolutamente. Por mucho que el hombre de maldad crezca, por mucho que el hombre de maldad vocifere y diga y establezca, como lo estamos viendo en este tiempo. Nosotros estamos viviendo el asomarse del hombre nuevo. El hombre nuevo no está manifestado en su totalidad. Segunda de Tesalonicenses, mire, déjeme ver mis notas porque siempre me voy por otro lado. En el capítulo 2 y el verso 3, segunda de Tesalonicenses, vamos a ver cómo lo dice aquí. El capítulo 2 y el verso 3 dice, no se dejen seducir de ninguna manera, de nadie. No se dejen seducir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá ese día. ¿Cuál día? El día que va a venir Jesucristo. Pero antes de que Jesucristo venga, primero va a venir, dice, una apostasía. Hay una escritura, se llama la Biblia Peshita, es la Biblia aramea. Fíjese que esa Peshita tan linda, las versiones preciosas que no cambian, no van para otro lado diciendo otras cosas, sino que lo que dicen, lo dicen de una manera diferente refiriéndose a lo mismo. Esto amplía el pensamiento. Esa Biblia dice que no vendrá sin que venga antes, que Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía casi total de toda la iglesia. O sea que la venida de Jesús es precedida por una apostasía y dice casi total. Yo no soy juez, no me constituyeron en eso, ni estoy para señalar, pero sí estoy para enseñar la verdad. Hubo un hombre que nos enseñó, aparte del apóstol que hoy tenemos, y él era alguien que decía, siembra la verdad y la mentira se marchita sola. Siembra la verdad, porque la verdad es poderosa. La verdad es más poderosa que todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, él decía, siembren la verdad. Y hoy nosotros podemos ver que si en algún tiempo la palabra de Dios brilló como una espada nueva en batalla, es ahora hablar del evangelio puro, del evangelio. Hoy le han cambiado nombres, le ponen esto, le ponen el otro. Ahorita andan con que la sana doctrina y la sana doctrina. Son temas, frasecitas que usa el hombre para adornarse, el hombre religioso, aunque sea evangélico. No tengo ninguna aberración contra nadie, no, al contrario, yo deseo que todos conozcamos la verdad,
Pero cuando yo veo verdades teñidas, verdades desteñidas, verdades a medias, fíjese que la verdad, la mentira se desprende de la verdad. No que la verdad la engendra, sino que la mentira sale como pirateada de la verdad, llevándose una parte de la verdad. Y entonces lo que se habla es una verdad a medias. Y una verdad a medias es peor que una mentira. Mata peor. Muchos han sido envenenados. Imagínense, se toman un bote de soda o de alguna cosa, un café. Lo que los iba a matar es el 1% del líquido que se tomaron. Todo el líquido era sabroso. Todo el líquido era apetecible, gustoso, dicen. Pero el 1%, eso era lo que lo iba a matar. Entonces, una verdad a medias es igual. Y entonces nosotros tenemos que estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Dice Mateo 24 también, cuando tú mires que estas cosas comienzan a suceder, levanta tu cabeza. ¿Quién es tu cabeza? Tu cabeza es Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Él compró la iglesia. Él dijo, yo la voy a edificar. Si alguien está edificando la iglesia, hoy en día vemos ministros que dicen mi iglesia. Me da risa porque les preguntan, ¿y dónde está su iglesia? Mi iglesia está en tal y cual lugar, dice, mi. Bueno, ya es de él. Ya no tiene el Señor nada que ver ahí. Démonos cuenta de esas cosas. Sí, y esta es otra de las cosas. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía casi general de los fieles, dice esta Biblia Vulgata, mire qué tremendo. Y que haya aparecido el hombre de pecado, el hijo de maldad, el hombre de perdición. Entonces dice, el cual se va a oponer a todo lo que se llame Dios. Y se alzará, se levantará contra todo lo que se menciona como Dios o que se adora, hasta llegar a poner, él dice, su asiento en el templo de Dios, dando a entender que es Dios. En alguna forma, no puedo explicarlo más, ni es mi deseo entrar en contiendas, pero nosotros, según el hombre, estamos viviendo la era de Acuario. La era de Acuario, ¿por qué? Porque la era de Acuario es la adoración del hombre, por el hombre, la entronación del hombre. Hoy nosotros vemos que el hombre hace las mismas cosas que hace la mujer. Y no estoy criticando, estoy predicando y estoy señalando, porque tengo que partir de un punto para señalar las cosas que estamos hablando de este tiempo. Me recuerdo cuando en mis tiempos yo era un muchacho, tengo 70 años a la sazón, pero yo tenía unos 16. Y en ese tiempo los hombres nos dejábamos crecer el cabello y andábamos por la calle. Y había veces que, como es común, pasaba alguien por la calle y salía. Yo trabajaba en una sastrería. Había unos muchachos que les gustaba echarle piropos a las jóvenes que pasaban. Y pasaban a alguien y miraban el pelo, aquella cabellera tan bonita, bien cuidada. Entonces salía el sastre a la puerta y le echaba sus piropos. Le decía qué chulada, qué belleza, qué lindo. Cuando la persona que iba caminando y con el pelo largo volteaba a ver, y el gran bigotón que llevaba era un hombre. Entonces se ha ido despersonalizando el hombre. El hombre se pone aretes igual que hace la mujer. El hombre se quita las cejas igual que la mujer, se depila, se arregla su boquita, se pone su caricure, mejor dejo de decir estas cosas, pero es que son las cosas que están pasando porque este es el hombre del tiempo final. Es el hombre que ama la maldad, que ama el desorden. Entonces Dios nos previene contra esas cosas y en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es donde creo que voy a ir ya aterrizando porque el tiempo se nos va volando. Fíjese que dice la palabra del Señor, capítulo 15, a partir del verso 44 me parece. Déjeme ver mis notas aquí. Segunda de Timoteo. Primera de Corintios 15, 40. Sí, Timoteo. Primera de Corintios, a partir del verso 40, vea lo que dice, qué hermoso.
Mire, dice, asimismo hay cuerpos celestes y también hay cuerpos terrestres. Mi Biblia, la Reina Valera común, dice de otra manera. Mire qué tremendo. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 40. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrestres. Entonces hay un terrestre y hay un celeste. Quiero un celeste y un terrestre. Pero una es la hermosura del celeste y otra la del terrestre. Esta Biblia está hermosa. Verso 41. Entre aquellos mismos, una es la claridad del sol, otra la claridad de la luna y otra la claridad de las estrellas. Y hay una diferencia de claridad entre estrella y estrella. Eso lo voy a brincar, no me voy a detener ahí. Así sucederá también en la resurrección de los muertos. El cuerpo, como que fuera una semilla, es puesto en la tierra en estado de corrupción. Note bien esto. Esto ha costado no solo explicarlo, sino entenderlo. Y no lo hemos entendido a cabalidad. Dice, es puesto en la tierra en esta. Así sucederá, 42, también en la resurrección de los muertos. El cuerpo, a manera de una semilla, es puesto en la tierra en estado de corrupción y resucitará incorruptible. Mire eso. Se siembra en vergüenza y se cosecha, se levanta en gloria. ¿Cómo es eso? Que lo que nosotros plantamos es igual que lo que hizo, lo que hace el sembrador con la semilla. Deja caer una semilla en tierra y lo que se levanta es un rosal precioso. Mire lo que salió de aquella semilla. Bueno, él usa el símil de la siembra para decir que nosotros hemos de descender a la tumba, pero que en la eternidad, cuando seamos levantados, al igual que cuando fue levantado Jesús, cuando Jesús llegó al infierno y después bajó al lago de fuego, y en el lago de fuego su cuerpo fue quemado, dice la palabra de Dios que de ahí levantó, de las cenizas levantó el Señor Padre, el Dios Padre, levantó a aquel ser más bello que jamás nosotros nos hemos imaginado y que no hemos visto todavía, porque esperamos verlo un día. ¡Qué precioso! Pero el cuerpo que el Señor Jesús tenía cuando Dios lo levantó del lago de fuego, no de la tumba, no del infierno, del lago de fuego. Cuando el Padre lo sacó de ahí, dice la palabra de Dios que era algo indescriptible. Si imagínese usted que él antes de ir a la cruz se reunió en un monte, se llevó a Pedro, Juan y Jacobo y se llevó a ellos tres y ahí en el monte se transfiguró delante de ellos y dice la escritura que fue un momento en que ojo humano vio a Jesús como nadie nunca lo ha visto, como el ser glorioso que es. Jesús es glorioso, es hermoso y un día lo vamos a ver, vamos a estar con él. Entonces dice que así como el cuerpo que él tiene, cuando se levantó, lo levantó el Padre, así es el cuerpo que nosotros tendremos. Es decir, moriremos en esta miseria, pero nos levantaremos gloriosos, dice la palabra, si agradamos al Padre hoy. Por eso es que estamos hablando de lo que es el hombre malo, el hombre perverso y el hombre creado según la voluntad de Dios. Entonces hay dos ahorita. Y uno de ellos es Jesús. Sigo leyendo aquí. Dice, habla de la semilla, el verso 43, 44. Y el 45 dice, el primer Adán fue formado como alma viviente. El postrer Adán, Jesucristo, ha sido lleno de un espíritu vivificante. El primer Adán el del huerto, alma viviente. Jesús, el último Adán, espíritu vivo. Pero no es el cuerpo espiritual el que ha sido formado el primero, sino que el cuerpo animal y enseguida el espiritual. Eso se refleja en nosotros, porque nosotros nacimos en pecado.
Vivimos en pecado, practicamos el pecado, vivimos de manera disoluta, lejos de Él, diciendo con religión y todo, pero lejos de Él, hasta que un día Él se revela a nuestras vidas. Entonces empieza a ver la luz el hombre nuevo. Y este hombre nuevo es aquel que le dijo en Juan 3, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino. El reino está aquí. Está en los cielos, sí, pero está aquí en aquellos corazones que se dejen gobernar, porque Jesús no solo es su Salvador, Él viene a ser su Rey. Y un rey ordena, un rey manda, un rey no suplica, un rey no sugiere, un rey ordena. Como le dije el otro día, como comúnmente dicen en el mundo, ahí sí que su palabra es la ley. Y sobre todo y en todo, y pase lo que pase, y todo lo que pasó él aquí en la tierra, Él sigue siendo el Rey. Tómelo de esa manera jocosa si quiere. 47. El primer hombre es el terreno formado de la tierra, el segundo es celestial, viene del cielo. Así como el primer hombre ha sido terreno, así también nosotros sus hijos terrenos, y así como es el celestial, el segundo hombre somos también los celestiales, sus hijos. Según esto, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno, llevemos también la imagen del hombre celestial, el celeste. Digo esto, hermanos míos, porque la carne y la sangre o los hombres carnales no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción poseerá esta herencia incorruptible. Aquí es donde choca un poco. Verso 51, muy conocido. Y quise traer esta Biblia porque esta biblioteca es grandota, pero es la única que dice de esta manera. Dice, miren aquí, verso 51. Miren aquí, hermanos, un misterio que les voy a declarar. Todos a la verdad resucitaremos, pero no todos seremos mudados en hombres celestiales. Todos vamos a resucitar, sí, pero unos tomarán una forma y otros la del ser celeste, porque para eso es que estamos en esta tierra ahorita. Y es aquí donde debemos de probarle al Padre bendito de gloria que nosotros hemos entendido y queremos ser como su Hijo, para que, como dijo Jesús, Él es el primo, Él es el unigénito cuando vino a la tierra, único, Hijo de Dios, el único. Cuando ya se va, después que muere, engendra a muchos. Entonces viene una camada de hijos. Ahora dice que Él es el primo, el primero, de todos los demás. En otras palabras, cuando vino era el único, el unigénito. Ahora que ya pagó el precio, que ya fue sacrificada su vida, ahora Él es el primogénito. Quiere decir que hay muchos otros. Digámoslo mejor, habemos, porque usted también tiene la gracia de Dios en su vida y Dios lo quiere llevar con Él. Y para eso, para llevárselo con Él, lo tiene que hacer su Hijo. Sí. Esto empezó con el pensamiento de que el hombre actual, ¿quién es? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que él hace? ¿A qué se dedica? Usted que que vive en este tiempo, que no es morador de la tierra, eso debemos de explicarlo. Una cosa es ser uno terrestre, una cosa es estar viviendo uno en la tierra, pero otra cosa es ser parte de este mundo. El que es parte de este mundo es morador de la tierra. Y recuérdese bien que los juicios van a venir a los moradores de la tierra, a los que están inmersos en todo el programa del mundo. Pero aquel que ha salido de ahí, la palabra de Dios dice, a él le dice el Señor, no toques lo inmundo, sal de ahí y yo te voy a recibir. Vamos a seguir platicando de estas cosas porque no podemos sencillamente en 60 minutos, así menos segundos, poder explicar misterios tan preciosos, tan grandes, pero baste para decirle que hay una
pugna ahorita entre un hombre nuevo y el hombre viejo. Sí, hay dos entidades dentro de usted que me está oyendo. Pero fíjese que me encanta en Salmo 16 y el verso 10. Lo voy a buscar en esta Biblia porque debe estar cambiado el capítulo, pero se lo voy a leer aquí. Salmo 16 y el verso 10. Acompáñeme si usted tiene en su casa su Biblia. 16 y el verso 10. Está cambiado sí. Vamos a ver si es este también. No es ese. Entonces aquí en esta Biblia debe ser el 17. 16. Salmo 16, 10. Pero no está ahí. Aquí esta Biblia, la Vulgata, tiene los libros así cambiados y también sus versículos. Salmo 16, espero no me haya confundido también porque cambio los versos. Mire precioso como dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Hay religiones que dicen que solo Jehová es Dios y que ellos son testigos de eso. Y dicen ellos que Jesús pues es un hijo y que es un ser creado. Van a tener que responder por eso al Dios de gloria. Pero bueno, pero aquí dije esto porque ellos dicen que en la tumba se termina todo. Mire, hermano, ¿cómo es eso que una persona mató a 10 personas, le robó a medio mundo, tuvo 3, 4 mujeres, dejó hijos regados, fue un borracho, fue un Valentín de la Sierra, un Pancho López, hermano, y se muere y lo entierran y ahí se terminó todo? No, señor, no es así, porque tiene que levantar, Dios lo tiene que levantar de ahí y lo va a juzgar conforme a sus hechos, con todo lo que hizo. Entonces dice aquí: no dejarás mi alma en el sepulcro. Este es Jesús hablando, pero yo quiero aplicarlo a la vida nuestra hoy en día. Recuerde que nosotros somos hermanos de Él. Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Él cumple todas esas funciones, pero esta es la segunda parte. Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto me gustó. No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quiénes son los santos? La Biblia le llama santos a los que se santifican. De tal manera que el que juega fútbol le llaman futbolista. El que practica el box le llaman boxeador. Y el que busca la santidad le llaman santo. Dios así le llama. Santo. No son santos los que nos enseñaron en la religión imperial donde estábamos antes. No. Esos son muertos, son esfinges. Pero aquí dice él: no permitirás, digámoslo de otra manera, no permitirás que yo, que te estoy buscando, caiga en la corrupción, que la corrupción me alcance. Éramos hijos de ira, éramos hijos de maldad, éramos hijos de pecado. El vicio nos dominaba ir detrás de la mujer ajena que no es nuestra esposa. Nos gustaba andar en los vicios, nos gustaba el desorden, pero ahora andamos en búsqueda de algo mejor. Andamos en búsqueda de la vida y Dios oye esa plegaria de ese hombre. Es Cristo, lo repito, pero es aplicada a nosotros también. Y dice: porque tú, Señor, no permitirás que tu santo caiga, que vea la corrupción, sí, que no la practique. Esa es la esperanza del justo, esa es la esperanza del santo, que Dios lo guardará, no de la tentación, pero lo guardará en la tentación. Creo que dije bien. No lo guardará, sí, porque Él permite que seamos tentados. Dios no tienta a nadie, pero Él permite que seamos tentados porque la tentación y la prueba van de la mano.
Son las dos cosas que hay para probar al Hijo de Dios. Recordemos, y termino con eso, había un hombre llamado Job. Y dice que Dios tuvo una plática con otro ser caído que iba con los ángeles a presentarse ante él. Este era Luzbel, Satanás, ya estaba caído. Y le preguntó acerca de Job y le dijo, ¿ya viste, Satanás le dijo, ¿ya viste a mi hijo Job? ¿Ya viste que es santo, que puro, que noble, que bueno es él? No hay otro como él y cómo me adora. Y le dijo el diablo, le dijo, quítale todos los bienes que tiene y vas a ver si no te maldice. Y inmediatamente dio permiso a Dios y bajó el diablo, y de la mañana a la tarde, Job, aquel hombre riquísimo en su tiempo, era pero mi archimillonario, de la noche a la mañana está sentado en la orilla de la banqueta sin nada. Lo despojó de todo. Pero a lo que me refiero es a esto. Vea el testimonio de Dios. Dios le testifica al diablo y le dice, ¿ya viste a mi hijo? ¿Ya viste que él es perfecto? ¿Ya viste que él es casto? ¿Ya viste que él me busca? ¿Ya viste? Mire, así testifica Dios de nosotros. ¿Sí? Y sabe Dios que somos chuecos, que somos malos, pero que andamos en búsqueda del bien. Ya entendimos y queremos hacer la voluntad de Dios. Y para Dios dice que Él ve las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, Él ya nos ve producto terminado. Esta palabra del día de hoy viene a ser un mensaje de esperanza, de auxilio, de amor. Una palabra de amor de parte del Padre de Gloria para decirle, no te preocupes por lo que ves a la derecha, a la izquierda. Miras destrucción, miras amenaza, miras enfermedades, miras pestes, miras pobreza, miras envidia, miras males. El mundo se va a poner peor porque ese es el rumbo que lleva. Pero tú no te desanimes, no te desesperes. Sigue confiando en Dios. El Señor dice al hombre que busca al Señor, ¿estás limpio? ¿Estás limpio? Sí, límpiate más. Y al malo, al sucio le dice, ¿estás sucio? Sí, ensúciate más. Ese es el legado de Dios para el hombre de hoy en día. Y nosotros vamos a escoger. Y por supuesto, esperamos escoger el bien. Esperamos escoger el hacer la voluntad de Dios, porque a eso fuimos llamados. Habremos de salir de esta tierra, aleluya, pero con la mano en alto. No saldremos en vergüenza. Habremos de salir, bendito sea el Señor, como aquellos que recibieron promesa en el antiguo tiempo, y a pesar de no haber sido llamados hijos de Dios, ellos creyeron las promesas. Dice que Abraham buscó toda la vida que él vivió desde que conoció al Señor, la promesa, y nunca la recibió en esta tierra. Pero cuando él muere en fe, creyendo que el que prometió le iba a cumplir. Padre, que los que han oído, Señor, yo espero, Dios de los cielos, que tú le des lugar a cada uno con tu palabra en sus mentes, para que no haya confusión, Señor, sino que haya edificación. Perdona pecados de aquellos que se están arrepintiendo, aquellos que están enfermos, Señor. Pon tu mano de salud sobre ellos, Padre bendito. Los que están sufriendo algún punto de posesión, Señor, sean liberados a través de la palabra bendita. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, liberta, sana, levanta, abre los ojos del ciego, abre los oídos del sordo, Padre bendito. Glorifícate, Señor, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, y estaremos pronto con el favor de Dios anunciándoles dónde nos vamos a reunir. Ya tenemos el 50% de un lugar donde nos vamos a estar reuniendo, y que Dios también bendiga, se nos había escapado, a aquellos que con sus contribuciones, que han sido fieles, con sus diezmos, sus ofrendas, aquellos que han creído en el Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sea con ellos en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.